Muy buenos días a todas, a todos. Como ya se ha mencionado, y yo me sumo al espíritu y a la expresión de este momento, diría fundamentalmente que es para mí un momento particularmente emocionante, fundamentalmente por algo que tiene que ver no solamente con la lectura política de la coyuntura en la cual estamos hoy atravesando en nuestro país, sino fundamentalmente por la profunda convicción de que estamos inaugurando algo hoy por lo que uno siente, y además muchos compañeros y compañeras que están aquí en este momento, con quienes hemos compartido distintos momentos importantes en la construcción de la salud pública argentina. Siento que es un momento fundante de lo que en términos generales podríamos llamar una cuestión de Estado. Y en ese sentido a mí me gustaría, porque estamos justamente dentro de ciertos marcos de definición de momentos, digamos, electorales, señalar que pusimos intencionadamente la palabra conferencia inaugural por una razón, digamos. En principio porque hemos generado ciertas señales para indicar que en forma embrionaria esta escuela ya existía. ¿Y en qué sentido existía? Digamos, en la señal que estamos dando en este momento de que estamos adoptando, digamos, en la Escuela Nacional de Gobierno en Salud, a partir de su creación, a partir del decreto de su creación, un conjunto de actividades de formación y de educación que el Ministerio de Salud de la Nación venía realizando o programaba realizar. De tal forma, digamos, que hay una primera señal en el sentido de que quizá no se percibe hasta qué punto el propio Ministerio de Salud de la Nación es también una institución educativa, digamos. Y es probable que este momento, esta institucionalidad nos ayude a poner de manifiesto ese carácter, digamos, educativo de este ministerio a través de innumerables actividades, cantidad de programas, pero deberían ustedes imaginarse de recorrer, digamos, los presupuestos, la funcionalidad, digamos, de los programas y proyectos de este enorme ministerio para entender hasta qué punto, digamos, estamos exactamente capturando, digamos, poniendo en conjunto, dándole visibilidad a una acción sustantiva del propio Ministerio de Salud de la Nación. No es casual tampoco que esta escuela lleve el nombre del doctor Ramón Carrillo, como ustedes ya lo han escuchado por parte de nuestro ministro, porque fundamentalmente lo que ha sucedido, digamos, es que a partir de la estructuración de la salud como un campo del Estado, la salud está sustentado fundamentalmente en la aplicación de conocimiento científico aplicado, digamos, a mejorar la salud de nuestro pueblo. Y cuando las estructuras a través de las cuales el Estado da respuesta a semejante desafío requiere el involucramiento de un importante número de personas, digamos, esas personas de alguna manera legitiman y hacen circular el conocimiento a punto de partida, digamos, de su propio aprendizaje. Esto, digamos, se descubrió muy precozmente, digamos. La educación en salud pública es una estructura, digamos, es un dispositivo que existe casi desde el principio del siglo XX, y no es casual que hayan sido, digamos, en las ciudades puerto, donde primero se pensó en la necesidad de la salud pública primero y de la formación en salud pública después. Por eso nace la escuela de Johns Hopkins, digamos, en Baltimore, digamos, a principios del siglo XX, y por eso empieza luego a desarrollarse y a desplegarse fundamentalmente en aquellos países que tenían,
digamos, capitales vinculadas directamente con ciudades puerto. Es decir, esta ciudad, como la ciudad de Rosario, digamos, que ha tenido mucho más precozmente salud pública que la ciudad de Córdoba, para decirlo gráficamente, como consecuencia de esta idea de que la salud pública era particularmente visible en las ciudades puerto. Va a pasar mucho tiempo hasta que la salud pública va a ser vista como una responsabilidad del Estado-Nación, digamos. Y la verdad es que justamente no es solamente Carrillo, sino que es un fenómeno mundial. Digamos, prácticamente Carrillo convive con el surgimiento del National Health Service, por ejemplo, digamos, o con el Servicio Nacional de Salud chileno. Estamos en ese periodo, digamos, donde después de la creación de la OMS, la función salud pública empieza a aparecer fuertemente como una función central del Estado-Nación. Era ya una función de Estado, pero no era una función de Estado-Nación, era una función de Estado-ciudad, de Estado-ciudad-puerto, de territorios más pequeños, digamos, en otros lugares. Y resulta muy interesante entonces señalar, digamos, que nosotros ya ponemos incluso, digamos, en los antecedentes de esta escuela, la existencia de la Escuela de Sanidad, digamos, que a los efectos prácticos, digamos, va a tener formalización en la ciudad de Santa Fe por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio que conducía Ramón Carrillo, que crea y conduce, digamos, Ramón Carrillo en la década de los 40 y 50. En ese marco resulta muy claro, digamos, lo que hoy podríamos casi traducir literalmente para decir, bueno, en último caso, digamos, una escuela de sanidad, digamos, es una escuela de cuadros. Es una escuela de cuadros del Ministerio de Salud, digamos, o sea, es casi como, digamos, una estructura, digamos, que se da a sí misma, digamos, una herramienta de formación de cuadros. Ahora, ese fenómeno se está dando fundamentalmente porque hay una permanente legitimidad científica por detrás de la idea de esta función salud pública. Una función que no necesariamente tiene tanta necesidad de arraigo científico en otros ministerios o en otros sectores. ¿Sí? Digamos, no, para decir literalmente hablando, desarrollo social no tiene un Malbrán atrás. Digamos, ¿no? Es decir, salud tiene un Malbrán atrás. Digamos. Salud tiene en Brasil una Fiocruz atrás. Digamos. Y esto fundamentalmente porque este área del Estado se va a constituir como una interfase, digamos, entre ciencia y política. Digamos. Es estructural, y no es estructural desde la semana pasada. Por eso es, digamos, que el Malbrán no representa, digamos, un lugar cualquiera, digamos. Literalmente hablando, se podría haber hecho una Escuela Nacional de Gobierno en Salud en otro predio, digamos. Esto era, digamos, factible, digamos, no era algo no factible. Sino que en buena medida, digamos, esta institución, el Instituto Malbrán, y digo Instituto Malbrán recuperando justamente la fuerza de este nombre, digamos, incluso por arriba del ANLIS, digamos, que sería el nombre moderno o posmoderno, digamos, que tiene la institución, porque el Malbrán expresa en buena medida, digamos, toda la articulación estratégica entre ciencia y política que se viene dando, digamos, desde prácticamente, digamos, desde el comienzo del siglo XX. Y esto, en el momento en que, para que ustedes de alguna manera visualicen esto, donde no es la Fiocruz o el Malbrán, sino en buena medida, digamos, el faro de todo esto es el Instituto Pasteur, digamos, es el momento donde la salud pública adquiere otra dimensión y es empujada incluso hacia la medicina, digamos, como consecuencia de la microbiología. O sea, es la microbiología la que le da una cientificidad nueva y que transforma en cierta forma, igual que en la medicina, digamos, a la salud pública en algo asociado a laboratorios. ¿Sí? Las primeras escuelas de salud pública tenían laboratorios de salud pública, ¿sí? Cosa que, digamos, circuló en la Argentina durante mucho tiempo y después nos dio la sensación de que el laboratorio de salud pública era algo del pasado, ¿no? Recomendado por los países centrales como algo del pasado. Cuando llegó lo del Anthrax, después descubrimos que Estados Unidos tiene un laboratorio de salud pública por Estado, digamos, por Estado. Es decir, impulsó el desarme de los laboratorios de salud pública en otros países mientras no desarmó los propios. Entonces, digamos, pasa por ser una herramienta absolutamente estratégica empezar a pensar lo que hemos empezado a conceptualizar desde el Ministerio de Salud de la Nación, que es la instalación del concepto de soberanía sanitaria. Este elemento es un elemento fundamental para entender, digamos, cómo un país defiende su principal capital, digamos, que es su población.
es un elemento absolutamente estratégico de la comprensión de la construcción, de lo primario que uno espera literalmente de un Estado, digamos. La primera cosa que uno espera de un Estado es que cuide a su población. Es una función, digamos, única e indelegable, digamos, que no puede hacer más nadie, digamos, que el propio Estado. Por eso nosotros hemos aprendido con sangre, literalmente hablando, este tema del doble crimen que significa el terrorismo de Estado, digamos, porque significa no solamente los efectos directos del terrorismo, sino además la defección de la función fundamental del Estado, digamos, que es cuidar y proteger a su población. En este momento fundante estamos todos nosotros sentados, digamos, en este lugar y en este momento, tratando de alguna manera de conceptualizar en qué punto de este largo trayecto, digamos, hacia la construcción de soberanía sanitaria estamos exactamente. Acá mismo, hace muy poquito, en el Instituto Malbrán, en una biblioteca maravillosa que definitivamente invito a todos a que conozcan, digamos, en este instituto, en esa biblioteca tuvimos una reunión de la red sudamericana de laboratorios en salud. Todos esos laboratorios sienten, en buena medida, una mezcla de premodernidad y posmodernidad, ¿no? Es decir, que son laboratorios en predios viejos con instrumental de punta, digamos, combinado, es decir, siglo XIX y XXI juntos, digamos, pasando de una sala a la otra, digamos. Pero no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno, digamos, de estos institutos en toda América Latina. Y es un fenómeno de estos institutos en toda América Latina porque en cierta manera ha habido, por decir así, una cierta neurosis de destino, digamos, en el sentido de decir, ¿a dónde van estas instituciones? Digamos, ¿por qué todavía se sostienen estas instituciones? Un debate que ni está abierto en los países centrales, ni se duda en los países centrales, que esto es absolutamente clave. Se duda en nuestros países, y si en nuestros países se duda, es simplemente porque el mensaje de los países centrales es, descansen nosotros, descansen nosotros. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que en última instancia tiene al CDC de Atlanta, digamos, al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta como la referencia última. ¿Sí? Y frente a ciertas situaciones críticas, digamos, nosotros tenemos que ir a validar o tenemos que ir a detectar, digamos, nuestros microorganismos en ese lugar. Hasta hemos tenido financiado, digamos, con apoyo de esas instituciones, nuestras residencias de epidemiología en toda América Latina, digamos, con un sistema, digamos, donde en definitiva las muestras viajaban a Atlanta, casualmente la misma ciudad sede de la Coca-Cola, digamos. Entonces, digamos, construir soberanía sanitaria no es, o sea, se lo puede decir facilísimo, digamos, el problema es qué quiere decir. Y para nosotros fue clave, digamos, porque fue muy cercano, decir, en un momento dado, percibir, digamos, la centralidad del discurso de nuestro ministro, en el sentido, digamos, de que pocas veces hemos tenido un ministro concentrado, digamos, enfocado claramente a la problemática de los medicamentos como una herramienta fundamental, digamos, de construcción de poder regulatorio y de capacidad de intervención en el Estado. Pero, digamos, esa misma intervención adquiere un sentido diferente cuando uno lo pone en el marco de la construcción de soberanía sanitaria, porque instalado el concepto de soberanía sanitaria, ocurre que inmediatamente a la política pública de medicamentos le surgen hermanitos, digamos, porque cuando uno dice, digamos, que hay agentes económicos, yo prefiero hablar de los agentes económicos y no del mercado, digamos, porque estamos hablando de sujetos de carne y hueso, digamos, que se posicionan, digamos, que aprovechan una posición predominante o hegemónica en un mercado, digamos, para fijar precios abusivos, resulta imprescindible entender, digamos, que la persona que utiliza ese mecanismo, sea un laboratorio, sea una corporación profesional, digamos, sea un operador, vendedor de tecnología o lo que fuera, digamos, esa persona que utiliza su posición predominante es un enemigo de la salud pública. Es un enemigo de la salud pública, digamos. Y entonces, como alguna vez, digamos, apareció hace muchos años un logo que yo recuerdo, porque caminaba mucho por esa zona, cerca de River, digamos, en el Tiro Federal, que decía algo así como, aquí se aprende a defender a la patria, digamos. Yo imagino, literalmente, digamos, que
esta escuela necesita, digamos, un cartel que diga: acá se aprende a defender la salud de nuestro pueblo, digamos, que es exactamente lo que uno siente que debe ocurrir en este espacio. Pero este espacio no es un edificio, porque en el 2015 este espacio es también ese espacio, digamos. Y nosotros imaginamos y visualizamos inicialmente esta actividad, el inicio, digamos, de esta institución, diciendo: perdería el sentido esta institución si tuviéramos alguna actividad académica que solo fuera para las personas que físicamente están presentes acá, digamos. Porque hoy la tecnología nos permite que esta escuela sea realmente una escuela federal, digamos, una escuela con capacidad para aprovechar, digamos, la gigantesca inversión que el Estado ha hecho, como para poder, literalmente hablando, cablear el territorio nacional con la posibilidad de llegar a todos y cada uno de los lugares de nuestro país, digamos, en una enorme red, de tal forma que la alianza estratégica, digamos, entre la Escuela Nacional de Gobierno de Salud y Cibersalud es absolutamente de la sustancia misma de esta institucionalidad. Luego, en buena medida, diríamos, en la lógica del funcionamiento nacional, por ahí es que nos animamos a decir una herramienta para la gestión pública nacional, provincial y municipal, digamos. Si no, eso sería nada más que un enunciado abstracto, digamos. No es un enunciado abstracto en la medida que cada vez, digamos, y cada vez más al centro y menos al costado, tengamos la posibilidad de hablar de frente, digamos, con quienes de alguna manera nos pueden estar sintonizando, y no solamente nos pueden estar captando, digamos, en cualquier lugar del país, sino además pueden tener la voz, pueden tener el micrófono, pueden tener la posibilidad de hacerle preguntas, digamos, de discutir, de debatir por esta herramienta. Aún el más virtual, digamos, de las escuelas tiene algún espacio físico desde donde se emite, digamos, y este sería en buena medida el rol de este espacio. Lo conceptualizamos así, estamos empezando a visualizar qué cosa es una Escuela Nacional de Gobierno en Salud. Hay un segundo aspecto que resulta fundamental para entender esto, que es el tema de la relación entre la Escuela Nacional de Gobierno en Salud y las universidades. Cuando surge, digamos, la primera escuela en Johns Hopkins, resulta muy claro, digamos, que la primera escuela de salud pública va a quedar inscripta exactamente adentro de una institución universitaria, que era la Universidad de Johns Hopkins, en ese momento uno de los principales puertos de los Estados Unidos, el puerto de Baltimore. Esa institución va a llegar fundamentalmente dentro de un dilema básico, y ese dilema básico es, digamos, si la salud pública es propiedad de alguna profesión o no es propiedad de ninguna profesión, digamos. Y esto resulta clave, digamos, porque al momento que se está discutiendo esto, en el origen de la primera escuela de salud pública, definitivamente la salud pública era mucho más de ingenieros, digamos, era mucho más vinculado a lo que hoy todavía llamamos los sanitarios, digamos así. Vayan ustedes, digamos, al museo actualmente de AISA, digamos, lo que era, digamos, la sede de obras sanitarias, y van a ver ustedes qué quiere decir sanitario y sanitarista, digamos, en la historia, que no es médico, literalmente hablando. Pero se produce un giro dramático sobre la salud pública, que trae la salud pública hacia nosotros, digo, hacia los profesionales de salud, fundamentalmente, que es el impacto de la microbiología. Sin el impacto de la microbiología, la salud pública seguiría siendo principalmente una tarea de ingenieros, digamos. Fundamentalmente porque esa era la principal forma de sanear, digamos, en buena medida, la ciudad, de los territorios, los hábitats, digamos, y las instituciones. Esta salud pública, digamos, que viene hacia la medicina, también gana, digamos, y pierde. Y lo que estamos hoy verificando es que lo que la salud pública perdió, digamos. Porque en buena medida, pareciera, y nos termina quedando la idea, de que nosotros hemos triunfado sobre la enfermedad. Y esta sensación de que hemos triunfado sobre la enfermedad y que los problemas de salud se retiran o se repliegan como consecuencia del aumento de la expectativa de vida, es una falsa sensación generada por el repliegue transitorio de las enfermedades infectocontagiosas. Y digo transitorio porque hay que poner la resistencia a los antimicrobianos, digamos, como parte del juego, ¿sí? Pero en buena medida, digamos, nos podríamos convencer, cultores del pensamiento simple, en que alguna vez tendremos una vacuna para todo, ¿sí?
Imaginémosla si habrá una para la violencia de género, por ejemplo, digamos, que podría ser muy interesante para los más imaginativos, digamos. Y esto que ha hecho, por ejemplo, ha hecho que empecemos a mirar para otro lado, por ejemplo, con las causas químicas de las enfermedades. ¿Sí? Entonces, nuestra mirada médica, digamos, redujo la salud pública a una mirada microbiológica, y hoy tenemos un aumento, digamos, muy significativo en la epidemiología del cáncer, digamos, que no se explica por razones microbiológicas, digamos. Se explica por otra serie de factores que han aumentado exponencialmente, digamos, y no es tampoco el momento, pero hablando de soberanía sanitaria, terminaremos hablando del glifosato, digamos, como parte de nuestra, digamos, que ahora resulta que la OMS dice, digamos, que es probadamente cancerígeno en animales, que es posiblemente cancerígeno en humanos, y que está probado además, digamos, el efecto genotóxico por el cual el dispositivo por el cual produce cáncer en los animales está presente en el ser humano. Clasificación 2A de la IARC, que puso en estado de alerta, y hoy 19 países europeos han prohibido el glifosato, digamos, en su territorio, incluyendo algunos grandecitos como Austria, Italia y Alemania. Pero nosotros inmediatamente podemos decir cómo estaban nuestras maestrías en salud pública súper alerta estudiando el tema del glifosato, digamos. Error, tampoco estábamos ahí. Tampoco estábamos ahí. Y entonces sí quiero mencionar algo que resulta importante, y me resulta a mí importante porque prácticamente una autorreferencia, es decir, una reflexión de estas que alguna vez Mario Testa nos enseñó a producir conocimiento también a partir de la autocrítica, digamos. Es el tema fundamental de entender que las escuelas y las iniciativas académicas de salud pública en todo el continente, y muy particularmente en el subcontinente latinoamericano, digamos, han mostrado que ninguna institución ha crecido bajo estas condiciones. Ser exclusivamente universitaria, ser exclusivamente ministerial, o incluso, digamos, depender de una facultad de medicina. Digamos. Cuando uno va a ver las grandes instituciones de salud pública de América Latina, no dependen de facultades de medicina, punto 1. Punto 2, digamos, tienen una alianza estratégica entre ser ministerial y ser académica y ser universitaria. Y esto es exactamente lo que uno puede ver en la Facultad de Salud Pública de Antioquia, en Medellín, digamos, que es Facultad de Salud Pública, pero es también la Escuela Nacional de Salud Pública al mismo tiempo, o lo que puede ver en la Escuela Nacional de Salud Pública en Brasil, digamos, la Fiocruz tiene la Escuela Nacional de Salud Pública, o es lo que a su vez uno puede ver en otras instituciones como las escuelas de gobierno que nacen en ese marco, digamos, en el caso de digamos, de Brasil, siendo Brasil y Colombia en América del Sur los dos países que tienen desarrollos institucionales más potentes en el campo de formación de salud pública. Nosotros tenemos una debilidad estructural en nuestros posgrados de salud pública, y quiero ir entonces a un punto que lo hace doblemente estratégico, la alianza entre universidad y Ministerio de Salud de la Nación, que es el problema de la forma como quedó por la ahora maldita ley de educación, que acaba de ser modificada parcialmente, digamos, derogando algunos artículos, pero no el artículo que más nos interesa hoy, que es la gratuidad de los posgrados, porque, digamos, la ley de educación superior del menemismo dejó instalada en la cultura, digamos, que la gratuidad es solamente, digamos, la gratuidad de la formación de grado, digamos. Y esa gratuidad que estaba abstracta, digamos, ahora se vuelve concreta por la nueva ley que aprobó el Senado de la Nación, digamos, generando las condiciones de ingreso irrestricto y generando las condiciones de gratuidad, por primera vez puesta en una ley, a pesar de que desde el gobierno de Perón tenemos esa política. Sin embargo, era, digamos, un decreto, digamos, y no era una ley, digamos. Ahora tenemos una ley nacional, digamos, que habla de la gratuidad y del acceso de ingreso irrestricto a las universidades, pero no habla, digamos, de la gratuidad del posgrado. ¿Y eso qué significa, digamos? Esto significa el aplazamiento académico de los posgrados en la Argentina. Los posgrados en la Argentina no tienen concursos, los posgrados en la Argentina no tienen investigadores, los posgrados en la Argentina no tienen estabilidad de los profesores, los posgrados en la Argentina son autofinanciados, digamos, los directores de tesis, los jurados de tesis, hay que ir rogándole, agradeciéndole, son honorarios, honoríficos, digamos, uno tiene que ir persiguiendo jurados y tutores por todos lados. Esa estructura, comparado hoy con la Fiocruz, comparado con la ENS,
prácticamente entre Colombia, yo diría entre Colombia y Brasil, digamos, está el 90% de los profesores full time de salud pública de toda América del Sur. Digamos, para que ustedes se den cuenta, digamos, del retraso en la Argentina de no poder tener personas que puedan dedicarse académicamente toda su vida, digamos, al trabajo en el campo de la salud pública. Eso, digamos, en la Argentina se inició así. De hecho, las dos escuelas nacionales de salud pública, la que nace en la Universidad de Buenos Aires, que requerimos en buena medida reflexionar sobre ese origen, porque resulta muy interesante. La Escuela de Salud Pública es fundada en la época de Florencio Escardó, en la Facultad de Medicina, en la época de Ricieri Frondizi, como rector de la universidad, digamos. Pero luego la Facultad de Medicina no la abre, digamos. El Ministerio de Salud empieza a reclamar y se cansa. El Ministerio de Salud abre una diplomatura en salud pública por su cuenta en el actual Posadas, que era el Instituto Nacional de la Salud, digamos. Y recién en el año 62, es decir, 4 años después que Escardó aprueba, digamos, la Escuela de Salud Pública, finalmente la Escuela de Salud Pública comienza a ser la Escuela Nacional de Salud Pública, que era una alianza estratégica entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. Algo que vuelve a reproducirse en Córdoba en la década de los 70, digamos, con la Escuela Nacional de Salud Pública de Córdoba, digamos. Yo tengo una deuda que comparto con todos ustedes, digamos. Yo soy alumno de grado de la Universidad de Buenos Aires, soy alumno de posgrado gratuito de la Universidad de Buenos Aires, soy orgullosamente diplomado en salud pública de una universidad que ofrecía posgrado en salud pública gratuito porque era una formación estratégica, digamos, para el desarrollo de la salud pública del país, digamos. Y creo que esta escuela, de alguna manera, tiene que lograr la recuperación, digamos, de ese espíritu, en el sentido de que la formación en salud pública, digamos, nadie se forma en salud pública para enriquecerse, nadie se forma en salud pública para hacer ejercicio liberal de la profesión de la salud pública, que no lo hay, digamos, con lo cual, digamos, formar en salud pública es gente que ha decidido, digamos, de una manera arruinarse la vida, digamos, para trabajar en el campo de la salud pública, como todos nosotros que estamos hoy acá por ese motivo. Entonces, eso resulta, digamos, imprescindible de entender para un país que está construyendo soberanía sanitaria, que no se construye soberanía sanitaria sin inversión en el campo de recursos humanos. Por ese motivo, y por lo que decíamos antes, digamos, que solamente la coalición virtuosa entre la universidad, digamos, y el Estado es lo que puede llegar a generar, digamos, un nodo dinamizador de toda la inversión en posgrados de salud pública que se realiza en la Argentina, es que esta escuela, digamos, no pretende reemplazar la formación en salud pública académica de la República Argentina. Pero resulta imprescindible también que nosotros entendamos que, y lo digo nuevamente, digamos, desde la autorreflexión, digamos, que nosotros no podemos sacar, sería literalmente imposible, digamos, que nosotros saquemos de una maestría en salud pública una persona que está lista para trabajar en un programa específico del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Es decir, literalmente lo que nos ocurre en muchos sentidos es que parece que nosotros en los posgrados de salud pública académicos estaríamos formando, como cuando uno dice formo médicos generalistas, digamos. Es decir, esta formación de médicos generalistas de tener la matriz de comprensión de cómo se razona, digamos, en cada una de estas áreas. Pero luego, literalmente hablando, y lo digo desde la experiencia de la interacción con muchísimos compañeros durante muchísimo tiempo, literalmente hablando, la función, digamos, es una función capacitante, o sea, uno literalmente hablando, es decir, cada vez que nosotros firmamos, digamos, que el jefe del laboratorio tal, que el jefe del programa tal, que, digamos, va a viajar a una reunión en tal lugar o en tal otro lugar, digamos, se genera un mecanismo de actualización sistemática de conocimiento y puesta a punto sobre el tema específico a nivel mundial, digamos, que es literalmente imposible que un posgrado académico tuviera la capacidad de absorber toda esa innovación a tiempo real todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, digamos, la idea de que un espacio académico pudiera capturar, digamos, todo lo que circula por la Organización Mundial de la Salud, digamos, por la Organización Panamericana de la Salud, por las estructuras ministeriales, digamos, actualizando y reactualizando sistemáticamente. Eso genera toda una tarea especializada, digamos, que resulta literalmente imposible, digamos, formar en los espacios académicos. Pero si nosotros pensamos juntos, digamos, esos espacios académicos, en los procesos de formación de la matriz básica para comprender esos procesos, para aprender a aprender, para poder mantener abierta la capacidad de aprendizaje,
Entonces, todas y cada una de las actividades que realice esta escuela pueden volverse literalmente talleres acreditables para todos y cada uno de los posgrados en salud pública que se realizan en la Argentina. Que no son pocos. Entre especialidad, digamos, y maestría en campos afines, hemos relevado más de 70 posgrados en toda la República Argentina, por supuesto, la mayor parte de ellos en las universidades públicas. Esto significa, digamos, que sería, digamos, simplemente ignorar semejante cantidad de personas que hoy, en este momento, están cursando posgrado de salud pública, si esta escuela no pensara en ellos, sino pensara la forma como se producen los anclajes, las relaciones, los vínculos, los mecanismos de actualización, para que también por esa pantalla, digamos, nos queden conectadas todas las universidades nacionales. Algo que hemos empujado e impulsado desde el Foro Argentino de Facultades de Medicina Pública, digamos, facultades y escuelas de medicina pública, porque verdaderamente creemos que, digamos, Cibersalud va a alcanzar, digamos, su máxima potencialidad en la medida que pueda articular no solamente los servicios públicos de toda la Argentina a nivel hospitalario, sino también a nivel de centro de salud y también a nivel universitario. Si Cibersalud completa esa tarea, digamos, nosotros vamos a tener una herramienta fabulosa para ponernos exactamente al alcance de los principales problemas que hoy tiene nuestro pueblo y tiene la salud pública como desafío. Yo quiero mencionar que hay otro socio que permanece eventualmente menos visible, digamos, que es el INAP, que es el Instituto Nacional de la Administración Pública. Y acá hay algo que tiene que ver con una convicción que tiene fundamentalmente conexión con el campo de la planificación estratégica, y hago un pequeño homenaje aquí a quienes de alguna manera instalaron la idea de la planificación estratégica para el Estado. Me refiero fundamentalmente a Carlos Matus y a Mario Testa, pero también a otros autores como Juan José Barrenechea, Emilio Trujillo, que de alguna manera nos empezaron a instalar quizá la más importante de las reflexiones, si uno quisiera agarrar esta idea con una sola frase, digamos. Esa frase puesta en boca de Carlos Matus era, digamos, tecnificar lo político y politizar lo técnico. Tecnificar lo político y politizar lo técnico. Esto significa, digamos, una invitación a romper los estamentos tecnocráticos, y resulta muy importante señalar que esta escuela, digamos, no está pensada como una escuela para tecnócratas, digamos. Esta escuela está pensada justamente, digamos, para dinamizar la fuerte relación técnico-política. Politizar lo técnico, tecnificar lo político, digamos. Esto requiere una comprensión profunda de lo que fue en su momento también la concepción del INAP, digamos, o lo que fue la concepción de los estados, que sacando los estados socialistas pasan a ser los países más estatistas del mundo, uno de ellos Francia, casualmente, digamos, de donde se inspiran en buena medida las primeras escuelas de gobierno. Es Francia, digamos, uno de los estados unitarios de Europa más extensos en términos de la presencia del Estado, quienes han desarrollado, digamos, la idea del funcionariato público profesionalizado, digamos, es decir, que no empieza y termina, digamos, en carrera, digamos. Es carrera, pero también son dispositivos de formación específica para estar, digamos, no solamente para merecer un cargo, sino además para mantenerse actualizado, digamos, en ese cargo. Y entonces nosotros, por ese mismo motivo, digamos, esta escuela nace conveniada con el INAP, nace conveniada con la idea de escuela de gobierno, una idea que el INAP también desarrolló como consecuencia de la Constitución del 94, en un momento dado, para la formación de cuadros políticos en el campo técnico-político. Se ve muy claramente, y se va a ver ahora, digamos, cómo, digamos, personas que, imaginando que tienen alguna experiencia en la gestión privada, creen que ya saben todo para la administración pública, digamos, y se ve muy claramente en ese momento la especificidad, digamos, de la gestión pública. La gestión pública no es ni de cerca, digamos, la traducción al sector público, digamos, de lo mismo que se hace en la empresa privada. De hecho, algunos autores invirtieron la lógica, como Peter Drucker, digamos, que termina robándole a la gestión pública para trasladar dispositivos a la gestión privada. Entonces nosotros tenemos una profunda convicción también de que esta escuela debe ser una herramienta fundamental de la construcción y el sostenimiento del propio INAP, digamos, en un sector
que tiene tanta especificidad que requiere una escuela de gobierno específica. Pero no nos extrañaría nada que generemos algún efecto epidémico, digamos, y que mañana aparezca una escuela de gobierno en educación, una escuela de gobierno, digamos, en otro sector, porque este tipo de fenómenos también ocurre, digamos. De efecto, hay otras epidemias que no son solamente virales, digamos. Bueno, también están los virus de las computadoras, digamos. Pero bueno. En ese sentido, digamos, me parece que también para nosotros la idea de fortalecer el Estado, digamos, indica algo que es, digamos, cuando nosotros tomamos a la ligera la palabra tecnocrático, digamos, damos la idea de un conjunto de personas que se encierra corporativamente, digamos, y se abroquela, digamos, determinados espacios. Sin embargo, en profundidad el concepto tecnocrático, usando la raíz, digamos, cracia, digamos, lo que están remitiéndonos directamente es a la idea, este es un factor de poder. Y a nosotros no nos cabe duda, digamos, que tanto en la innovación como en la sustentabilidad, digamos, las tecnoburocracias son fundamentales, digamos, para transformar en cuestión de Estado aquellas cosas que parecen haber surgido como consecuencia de, digamos, una iniciativa política puntual, ¿sí? En último caso, en las burocracias estatales, generalmente, digamos, de planta es la persona que sobrevivió a 2 gestiones. ¿Sí? Es decir, a partir de ahí uno ya se siente de planta, digamos. Entonces, y ve a todos los demás como transitorios, digamos, como aves de paso, digamos. Entonces, eso forma parte de la cultura de nuestras instituciones, sabemos que es así, digamos, pero en definitiva significa también que en la administración pública no solamente hay leyes, normas, digamos, reglamentos, estructuras, organigramas, etcétera, sino lo más importante que tiene la gestión pública es la cultura, digamos. Y literalmente hablando, cuando el ministro hoy nos invitaba, digamos, a apropiarnos de esta institución, es fundamentalmente porque el éxito de esta institución consiste fundamentalmente en que sea apropiada en la cultura de la institución. Y que tanto el Ministerio de Salud, digamos, como su retaguardia científica, que es el Instituto Malbrán, se apropien de esta institución, sientan que es una institución propia, sientan que es una institución por la cual el gobierno nacional deja de ser un gobierno local, digamos, de influencia en el área metropolitana para transformarse verdaderamente en una herramienta fundamental de un gobierno federal para todo el país. En ese sentido, digamos, me queda señalar nada más que las 2 ideas de futuro. Una, la idea de futuro vinculada estrechamente con el futuro del sector salud, digamos. El futuro del sector salud es mucho más complejo que nuestra capacidad de imaginarlo. Esto significa, digamos, desde travesuras extremas, el ministro hoy no lo mencionó, pero digamos, con frecuencia usa eso, el tema de que un inversor cualquiera, digamos, en un momento dado encuentre como oportunidad de mercado comprarse una patente, digamos, y un medicamento que está a $13, digamos, lo pase a $450 nada más porque se acaba de apropiar de una patente, digamos, pasa a ser una herramienta, digamos, tan del futuro que nos empezamos también a imaginar del futuro que los pacientes crónicos, digamos, se van a comprar la patente de su propia medicación, digamos, es decir, va a terminar con esta estrategia, digamos, para poder protegerse, digamos, de que venga alguien a comprarte la patente, digamos, y te deje literalmente colgado el pincel, digamos, porque tu situación vital depende de esa medicación, ¿sí? No es de la semana pasada que el mercado descubrió la potencia de lo que se llaman demandas inelásticas. Demanda inelástica en economía es, digamos, insensible al precio. Yo te puedo cobrar lo que se me dé la gana, digamos. Y no existe en todo el mercado, digamos, algo más inelástico que la economía de la salud, digamos. Es decir, literalmente hablando, cualquier inversor migrante que anda por el planeta pensando dónde podría poner dinero, digamos, para sacar la máxima rentabilidad, vería de muy buen grado, digamos, invertir en salud. De paso, el nombre del libro del Banco Mundial, digamos, que se llama, no por casualidad, exactamente así, digamos, invertir en salud. Entonces, digamos, no sé exactamente si queremos inversores, en el sentido de esos inversores, digamos, porque son los que van a aprovechar las demandas inelásticas. Y esto significa, entonces, digamos, que, para decirlo en pocas palabras, también esta escuela, que no tiene exactamente ese nombre, pero tiene ese espíritu, de alguna manera tiene que ser una escuela de gobierno y ciudadanía.
tiene que ser una escuela de gobierno y ciudadanía, digamos, porque nosotros tenemos que contribuir al empoderamiento de la población en salud. La población argentina tiene que saber lo que está en juego. La población argentina tiene que saber claramente, digamos, diáfanamente, las operaciones de mercado que se realizan sobre su propia salud en forma sistemática, porque no va a bastar, digamos, tener un gobierno comprometido, no va a bastar, digamos, poder ponerle vallas, digamos, a la mercantilización de la salud solamente, digamos, con una tecnoburocracia comprometida o con un gobierno comprometido, digamos. Se requiere además, digamos, la movilización activa de la población que necesita saber lo que está en juego. Y en ese sentido, digamos, creo que de alguna manera, y respetando por supuesto, digamos, la regla de juego de la democracia que nos ponen por primera vez frente a una opción, digamos, dicotómica, resultaba muy interesante cuando sucedió en la ciudad, la gente que decía en la primera vuelta se elige, en la segunda se opta, digamos, en esta opción dicotómica, y con el respeto, digamos, a todas las opiniones, convicciones, etcétera, para el caso de la salud, definitivamente existen una serie de factores estructurales que obligan efectivamente, digamos, a pensar muy delicadamente, digamos, la opción que todos y cada uno vayamos a tomar, digamos, el próximo 22 de noviembre. En un contexto muy especial, y yo quiero compartir eso simplemente porque nos está ocurriendo, digamos, ¿no? Creo que hay pocas veces que uno percibe, por todo lo que significa la formación clásica de la militancia y los cuadros intermedios y demás, la gente que de alguna manera moviliza y demás, algo que yo siento y lo comparto porque me parece que es un momento ciudadano, digamos, también para pensar una Escuela Nacional de Gobierno y Ciudadanía en Salud, digamos. Pienso que pasa pocas veces, digamos, que son los jugadores los que están dándole ánimo a los directores técnicos, ¿no? Es decir, está invertida la lógica de la política, digamos. Es la calle, es la base, son las convocatorias espontáneas, son las redes las que están diciendo, digamos, mire, el marketing dice que parece que es lo mismo, pero ¿saben qué? No es lo mismo. Muchas gracias. Abrimos un espacio para comentarios, opiniones, preguntas, intercambio, así que el que quiera siéntase libre de participar. ¿Hay posibilidades de tomar preguntas del ciber? Sí, por favor. ¿Cómo sería la investigación de cómo tendríamos que vigilar las universidades? La Escuela Nacional de Gobierno de Salud sale con una estructura primaria que ya incluye, digamos, un consejo y un rol de convocatoria a promover una red de instancias académicas de salud pública, en cierta manera equivalente, digamos, al Foro Argentino de Facultades de Medicina Pública, como una función. De tal manera que las primeras acciones de gobierno de la propia escuela, digamos, va a ser la convocatoria a todos los posgrados de salud pública de las universidades. Pero además, en su cuerpo directivo, incluye un representante del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública y un representante del CIN, digamos, del Consejo Interuniversitario Nacional, de tal forma que de ver estructuralmente, digamos, que
hasta su propio board de dirección, digamos, consejo de dirección, ya tiene incluidas las universidades adentro. Además del INAP, digamos, que también está en ese consejo. Sí, allá atrás. ¿Se escuchó? Mira, el nacimiento de la escuela y la constitución tiene, digamos, nosotros tuvimos que ir haciendo el armado jurídico, ¿no? El armado jurídico de la escuela comienza por la forma como el Estado organiza, tomando necesariamente como una prioridad la administración pública nacional, digamos, eso porque de alguna manera es la conexión, digamos, con el propio INAP. Y además porque muchas provincias tienen, digamos, decir así, IPAP, digamos, o sea, institutos provinciales. Entonces, todas las estructuras de obras sociales, de Ministerio de Salud provinciales, municipios, van a formar parte de los objetivos de la escuela por mecanismos de convenio voluntario. O sea, la escuela no podría, digamos, a pesar que tiene un miembro del COFESA, digamos, dentro de su directorio, eso no significa que automáticamente la escuela pudiera ir, vamos a decir así, a una provincia si la propia provincia no establece un acuerdo voluntario para que la escuela lo genere. Lo mismo pasa, digamos, en el caso de los municipios. Pero lo que nosotros sí tenemos, digamos, es la totalidad de la producción, digamos, disponible online, digamos. O sea, nuestra primera idea específica para esa provincia o para esa institución. Y por supuesto que nosotros consideramos, digamos, a las obras, por supuesto digo, no por supuesto, o sea, yo considero, digamos, que las obras sociales son parte del Estado, digamos. O sea, que las obras sociales, siendo estructuras, digamos, de recaudación por ley, forman parte, digamos, de la estructura del Estado, incluyendo el PAMI, incluyendo las obras sociales provinciales. Podemos tomar preguntas también de afuera y le pediríamos, digamos, a los que hagan alguna pregunta que también se presenten desde dónde nos están preguntando. ¿Se escucha? Desde Chubut, Comodoro Rivadavia. Hola, ¿se escucha, doctor Rovere? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Desde Comodoro Rivadavia, Chubut. La pregunta que nos hacemos es cómo se genera la continuidad del proyecto de escuela de gobierno ante un cambio de gobierno, ¿no? Con un proyecto distinto. Bueno. Qué buena pregunta. Se quedan de risa, pero muchas gracias. Ustedes habrán descubierto ahí que hay como una demora, digamos, yo por ejemplo levanto la mano y al rato la pantalla la levanta, así que acá también hubo una reacción a la pregunta. Parece que es una inquietud que no solamente ocurre en Chubut. Y verdaderamente quiero señalar que nosotros específicamente, digamos, el Ministerio de Salud de la Nación ha tomado, digamos, en esta gestión, digamos, que conduce, que lidera el doctor Daniel Goyán, digamos, una convicción profunda del compromiso con la salud de nuestros pueblos, literalmente hablando, hasta el 10 de diciembre, digamos, no solamente tomando decisiones coyunturales, sino también todas aquellas decisiones estructurales que consideramos que deben ser tomadas. Además de eso, digamos, como militantes políticos y militantes de la salud, digamos, formamos parte de decisiones y ponemos
el cuerpo para intentar, digamos, que los resultados electorales contribuyan también a la sustentabilidad de esta institución, pero nos parece que haber puesto el mojón, digamos, la piedra inaugural, produce un efecto de discusión, digamos, de tal manera, digamos, que este tema necesariamente, digamos, va a ser discutido el 11 de diciembre, digamos. Y ahí es donde creemos la importancia de la apropiación, de la comprensión, digamos, de qué es lo que está en juego en una Escuela Nacional de Gobierno en Salud. Muchas gracias, doctor, y desde Chubut acompañamos el proyecto. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta desde Tucumán. Buen día, doctor Robre, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarle cómo es la idea de la incorporación desde los posgrados en salud pública que tenemos desde las universidades. Yo estoy desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que tenemos 2 posgrados relacionados con la salud pública. Efectivamente, digamos, nosotros tenemos, digamos, bastante ubicado, incluso por una cuestión ya más personal, digamos, nosotros conocemos que en el campo de la salud pública, incluso sobre algunos temas en particular, a veces hay muy pocos docentes, y hay muchos docentes que hemos vivido como docentes taxi, digamos, recorriendo distintos posgrados del país, y eso nos ha dado la posibilidad de también estar en Tucumán con muchísimo gusto. Y nos parece justamente que había una pregunta previa en el mismo sentido. Nosotros, de las primeras medidas, digamos, en los próximos días ya incluye la convocatoria para que se genere una red de posgrados en el campo de la salud pública. Alguna vez lo habíamos impulsado, esta misma idea, desde la Organización Panamericana de la Salud. No se logró sustentar, digamos, y esperamos que la presencia de la escuela sea un factor que logre finalmente la constitución de esta red, donde al mismo tiempo luego podamos compartir docentes, podamos compartir material educativo, podamos incluso poner, digamos, el material que produce el Ministerio de Salud como parte del material educativo de los posgrados, y al mismo tiempo promover investigaciones. Estamos tratando de articular con toda la línea de Salud Investiga, que es también una herramienta muy interesante para los posgrados, porque muchas veces en la primera beca, digamos, que obtienen jóvenes profesionales, a veces tesistas de maestrías. Entonces tenemos muchísimo interés en empezar a trabajar cuanto antes en esta línea y generar también una institucionalidad en la red de posgrados de salud pública, donde los posgrados de alguna manera sintamos que esto tiene que ocurrir sí o sí, digamos, es decir, que no, en este caso, hasta utilizando como excusa la propia escuela de gobierno para que los posgrados en salud pública, sobre todo de las universidades públicas de nuestro país, digamos, estemos claramente articulados entre todos. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Las entidades continúan con sus respectivos. Creo que tenemos un pequeño, ¿qué le llamo? Para no sí, doctor, ya lo anuncio, bueno, sí. Bueno, de esta manera queda concluida la primera conferencia magistral de las diplomaturas superiores en salud pública 2015-2016. Bueno, muchas gracias al heroico grupo que nos acompaña hasta ahora. Yo quería comentarles, casi ya antes de empezar más formalmente, que a través de este mecanismo, digamos, de cibersalud, estamos ahora con una conexión sola, y la idea fundamental en este momento en realidad es una grabación, es decir, que vamos a grabar, porque como ustedes saben, hay diplomaturas que comienzan este año, incluso alguna que comienza hoy mismo, digamos, y hay diplomaturas que comienzan en 2016. La idea es, digamos, como armar hemos llamado a propósito una especie de módulo cero, para tomar en cuenta que las diplomaturas, las 13 diplomaturas, no son diplomaturas independientes, sino que van formando también
un entramado, como una red, digamos, de estas primeras presentaciones. Y también quería mencionarle que en el interín, además de las diplomaturas, nosotros también hemos tomado ya algunas iniciativas en cursos más puntuales, o sea, cursos más chicos que no llevan por nombre diplomatura. Sobre temas muy específicos, como un curso de salud internacional que hacemos en conjunto con la Cancillería, un curso de salud en alimentos que cambian, incluso en algunos puntos incluso que producen un efecto paradojal, porque puede ser un retroceso, digamos, en relación, por ejemplo, a las normas de acceso a anticoncepción, digamos, en las adolescentes, que el código parece que avanza, pero en relación a los usos y costumbres, digamos, que retrocede, porque, digamos, sube la edad a partir de la cual una adolescente puede solicitar por sí sola, digamos, asesoramiento o material anticonceptivo. Hemos trabajado sobre el tema de farmacovigilancia en el primer nivel de atención. Y estos cursos cortos, digamos, los hemos pensado también que son como especie de semillas donde exploramos interés. Interés significa que probablemente varios de estos cursos se transformen en diplomaturas, digamos, pero ya sobre temas específicos, ¿no? O sea, en todos los casos son temas, llamémoslo así, temas calientes, o sea, temas que nos parecen particularmente relevantes y que van mostrando por qué estos temas no están habitualmente en las maestrías y en las especialidades del campo de la salud colectiva en las universidades, ¿no? Muchas veces por la velocidad, digamos, con la que estas cosas ocurren, y por otro lado nosotros tampoco quisiéramos, para decirlo literalmente hablando, que la salud pública se fragmentara e hiciéramos una maestría de cada fragmento, ¿no? Entonces, cosa que podría ocurrir, digamos, en determinado momento terminamos haciendo una maestría de salud materno-infantil o una maestría de salud mental o una maestría de cada una de los temas que se van abriendo. Nosotros creemos que en todos los casos, digamos, la potencia es la unidad en la diversidad, ¿no? Y esa unidad significa cierta matriz que hace que todas estas iniciativas, digamos, tengan como una argamasa que en general la vemos ubicada en la idea de políticas de salud, ¿no? La idea de políticas de salud tiene que ser la que conecte estas cosas entre sí, porque de lo contrario que aparecen, digamos, áreas huérfanas, y es muy posible que un área se desgaje, digamos, del propio campo de salud, como pasa en otras áreas del Estado, ¿no? Como por ejemplo cuando uno dice, digamos, qué sé yo, ¿dónde hay que poner a deporte? Entonces te empieza todo un tema de decir, pero a nosotros, para decirlo algo más directo, digamos, aparece el tema ¿dónde hay que poner adicciones? Son áreas como nómades dentro del Estado, que van de un lado para otro. Cuando uno tiene digamos, la salud pública es una gran proveedora de discurso que genera cohesión y organiza un campo y hace que todos estos componentes, en vez de verlos por separado, digamos, a pesar de que muchos de ellos han engordado lo suficiente como para tener o para merecer, digamos, propuestas académicas más complejas, de todas maneras nos parece que hay un concepto de un autor que se llama Deleuze que nos dice, digamos, toda transversalidad es política. Es decir, cada vez que uno, digamos, conecta transversalmente cosas, eso en cierta manera es de la esfera de la política. Esto significa que la estrategia de despolitizar es fragmentar. Es decir, que si yo quiero despolitizar el ministerio, digamos, hago un gran archipiélago de múltiples iniciativas aisladas, cada una de las cuales, digamos, se va moviendo, responde a su propia lógica, digamos, seguramente encontrará un consultor internacional que se ocupa de lo mismo, encontrará una reunión que se ocupa de lo mismo, formará parte de un grupo hermenéutico, digamos, que se ocupa de lo mismo y se sentirá parte de una red mundial de 25 tipos, digamos. El tema, digamos, de estar inscripto dentro de un debate, digamos, de salud pública te muestra otra dimensión de politicidad, digamos, otra forma de pensar la salud. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué analizamos esto?
porque esto no es una hipótesis de trabajo. Esto es exactamente lo que se hizo con la salud pública en la década de los 90. Es decir, en la década de los 90 empezaron a aparecer propuestas académicas de pedazos de la salud pública. O sea, la maestría en epidemiología, digamos, la maestría en gestión, la maestría en... O sea, componentes donde el desaparecido, literalmente hablando, de los 90 fue la propia salud pública. Como faltaba argamasa, apareció un sustituto, y el sustituto fue la economía de la salud. Es decir, que la economía de la salud se colocó, digamos, primero se descabezó la salud pública como transversalidad, y luego se puso a la economía de la salud para tratar de reemplazar, digamos, esa necesidad de articular. Esto fue tan extremo que, digamos, podríamos decir así, hasta los organismos internacionales se dieron cuenta, sobre todo los vinculados con la salud. Y esta movida es el origen de las funciones esenciales de la salud pública. Digamos, lo que para nosotros ahora es la FESP, digamos que... pero las funciones esenciales de la salud pública es una estrategia que toma, digamos, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, la OMS también usa una estrategia parecida, pero con un nombre parecido, donde, podríamos decir, al final de los 90, la salud pública regresa de las manos de las funciones esenciales de la salud pública. Y si ustedes ven, digamos, las funciones que después se usaron para evaluar, digamos, se transformaron en dispositivos de evaluación, en realidad, ¿qué es lo notable? Lo notable es que arman una agenda de una serie, digamos, de funciones esenciales de la salud pública para volver a decirnos a todos nosotros, mire, la salud pública es todo esto junto, digamos, no es todo esto por separado, porque si usted lo trabaja por separado, se pierde el sentido, digamos, de las cosas que queremos hacer. Por eso le mencionaba el tema específico del observatorio que acabamos de escuchar, digamos, en el caso de la nutrición, porque la nutrición es exactamente un caso, casi un caso trazador de un objeto que atraviesa pero no se deja atrapar por el sector salud. Es decir, resulta muy claro, digamos, nosotros no podemos reducir la alimentación a una mirada de la salud, digamos, ¿no? O sea que la alimentación tiene que ver con la producción, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la ganadería, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la comercialización, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el trabajo, digamos, tiene que ver con... Y obviamente, digamos, también tiene que ver con la salud y con el desarrollo social de todos los dispositivos para que el alimento le llegue como garantía y como derecho a toda la población. Todas esas herramientas o todas esas dimensiones hacen que, literalmente hablando, aparezcan estos objetos intersectoriales. Y si ustedes se fijan en el caso de las carreras de nutrición, digamos, una de las cosas que sucede es que es de las carreras que tiene una formación más intersectorial. De hecho, que yo recuerde, creo que es la única carrera de salud que tiene economía como asignatura, digamos, ¿no? De alguna manera, digamos, eso les permite entender de qué forma o dónde, digamos, está instalado el campo de la nutrición, en qué interfase se encuentra. Yo voy a mencionar, creo que las tengo acá, digamos, las diplomaturas de las cuales nosotros pretendemos, digamos, instalar hoy el módulo 0, que es común a todas las diplomaturas. Por eso nuestra idea de esta reunión y hoy específicamente. La diplomatura superior en comunicación y salud desde una perspectiva de derechos, la diplomatura superior para promotores territoriales de salud, la diplomatura en planificación y gestión de la salud sexual y reproductiva, la diplomatura en fiscalización de medicamentos y arrancando en el 2016 la diplomatura en teorías y herramientas de promoción de la salud, en salud mental en el primer nivel de atención, en salud integral materno-infantil, en salud integral en la adolescencia, en salud, en derechos humanos y ética de la investigación, en auditoría sanitaria, en APS y redes, en gestión de información en salud,
en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos. Ven ustedes, salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género. Digamos, esta es la última, no sé si dejé alguna fuera, digamos, pero creo que son todas. En cierta manera, lo que yo quería compartir a código de número 0, digamos, de estas diplomaturas, digamos, que supone también el tema del uso diferido de esta conversación, digamos, para cuando arranquen, digamos, las otras diplomaturas del 2016, es justamente esto que comencé compartiendo con ustedes en relación al tema de la transversalidad. O sea, ¿qué herramientas? Como una cosa es decir transversalidad y otra cosa es tener herramientas concretas para traducir, digamos, esta idea en acciones conducentes a que efectivamente así ocurra. Entonces, nosotros hemos ido apelando a lo largo del tiempo a distintos dispositivos que yo comparto con ustedes casi, digamos, como si fueran pequeños resúmenes o pequeñas píldoras, digamos, en el sentido de que es muy probable que alguna de ellas, digamos, le resulte particularmente más cercano, digamos, al campo que cada uno de ustedes tiene en mente en dónde trabaja o en dónde va a, es decir, las motivaciones por las cuales se incorpora a una de estas diplomaturas. La primera que me parece que resulta, digamos, o desde mi punto de vista ha sido clave, es trabajar un poco sobre la discusión, digamos, de los procesos de programación y planificación. En principio, la salud ha venido navegando desde hace muchísimo tiempo, digamos, con un dispositivo de ingeniería social que hace que casi literalmente, digamos, uno se mete en cualquier dimensión de la salud colectiva transformándose en una especie de ingeniero social, digamos, ¿no? Ese ingeniero social significa, digamos, vos casi no arrancás sin alguna tabla de cálculo que te define, digamos, cuántas actividades normatizadas vas a realizar, en qué lugar territorial, cuántos recursos necesitas para hacerlo, cómo armás una tabla de tiempo, digamos, cómo asignás responsabilidades y cómo se organiza, de alguna manera, lo que sería la base de un ejercicio de programación. Este sector es, digamos, históricamente un sector programático, digamos, y es un sector programático, podríamos decir así, desde las épocas de las campañas, porque los primeros grandes resultados en salud pública que se lograron con campañas. Y es por eso, digamos, que toda nuestra jerga de programación a su vez está muy plagada de terminología militar, digamos, o sea, que tiene que ver un poco con, primero, digamos, bueno, esta relación, por ejemplo, entre proyecto y proyectil, digamos, o la relación entre público o población objetivo, digamos, o población blanco, ¿no? Es decir, una serie de jerga, digamos, que de alguna manera define como una especie de operación compleja de inspiración militar. Todavía campañas también utilizamos, digamos, a veces en promoción de la salud o en otra, usamos esta diferencia entre programas regulares y campañas, digamos, para dar una idea de acciones concentradas en poco tiempo o, digamos, sostenidas en el tiempo. Este sector ha tenido debates alrededor del modelo de programación. Al principio, y con esta fórmula, digamos, la programación era una y una sola, e incluso, digamos, la planificación era vista nada más que como un tema de organización de un conjunto programático. Es decir, en buena medida, la herramienta de articulación era planificación, apertura programática, programas, ¿no? Es decir, que la apertura programática pasaba a ser una especie de índice, ¿no? Como en un libro, digamos, o sea, ¿cómo organizas vos una obra? Bueno, capítulo 1, 2, 3, digamos, te aparece el índice y ahí está la relación plan-programa. Nosotros empezamos entonces a descubrir y podemos recuperar, digamos, a lo largo del tiempo, herramientas que empezaron a desestructurar lo tranquilo de este cálculo, digamos, de la ingeniería social. Y uso este término porque así está en la bibliografía anglosajona, digamos, o sea, sinónimo de planificación normativa e ingeniería social.
Entonces, es como el ingeniero que planifica programa un puente o proyecta un puente, digamos, nosotros también proyectamos acciones, etcétera, etcétera, sobre seres humanos, digamos, pero sin incluirlos. O sea, digamos, digamos, por eso aparece esa vieja discusión de salud para todos, digamos, pero no con todos, digamos, ¿no? O sea, sino para. Esa idea del para, o sea, la salud sabe lo que hay que hacer, digamos, y la población es receptora pasiva, nos fue llevando, digamos, a preguntas de dispositivos muy, si se quiere, desestructurantes, digamos, ¿no? Porque es el problema, digamos, de la primera complicación para la ingeniería social es el problema de la incorporación de la subjetividad. Entonces, la incorporación de la subjetividad aparece muy claro cuando voy a decir, por ejemplo, programación local participativa, ¿no? Y en general decimos esto porque además ya es bastante complicado que sea participativa como para hacerla general, entonces decimos local, digamos, o sea, lo más local posible, lo más chiquitita posible, digamos, pero así todo se te complica la vida. Y esto tiene un poco que ver también con el tema, digamos, de promotores de salud, ¿no? Porque a lo largo del tiempo nosotros lo que hemos percibido, y eso también tiene mucho que ver y acercándonos, digamos, de programación local hacia las discusiones de atención primaria de la salud, digamos, o las discusiones que se dan específicamente dentro de si esta APS era, digamos, una estrategia o era programas o era niveles de atención, etcétera. En ese debate aparece, digamos, específicamente el problema de la característica específica de esta figura, dentro de lo cual se producen tensiones específicas, digamos, que en términos generales se podrían quedar resumidas cuando uno dice, digamos, si el promotor de salud es un intermediario, si el promotor de salud es un abogado de la población, digamos, frente a los servicios de salud, si el promotor de salud, digamos, es un delegado de los servicios de salud en la comunidad, digamos. Y la verdad es que después cuando uno ve los procesos concretos, al final viene algo así como todas las anteriores son correctas, porque en último caso, según las circunstancias específicas, digamos, uno percibe este rol, digamos, de traducción y de intermediación. Pero al mismo tiempo no todos los programas que previeron tener agentes sanitarios o promotores de salud se matrizaron dentro de una estructura o de una cultura participativa, digamos, entre otras cosas porque algunos programas surgieron, digamos, en épocas de dictadura, digamos, entonces, donde la participación social no era precisamente, digamos, lo alentado, digamos. Entonces, cuando uno ve el mapa, el mosaico del país, digamos, con todas las experiencias que tenemos disponibles, uno empieza a percibir, digamos, cómo cada jurisdicción, y según el momento histórico y según la forma en que adoptó, digamos, la idea de promotores, nosotros hablamos incluso de trabajadores comunitarios de salud, digamos, para decir los formatos promotores o agentes sanitarios, pero no solo, porque de repente tenés la problemática de los cuidadores domiciliarios, tenés la problemática de los acompañantes terapéuticos, tenés la problemática de los socorristas, todas las cuales son categorías que el Ministerio de Salud de la Nación, de alguna forma, no colocó en el centro de gravedad de su preocupación. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo, digamos, a los programas, porque muchos programas sí lo hicieron, pero nosotros percibimos que no era una problemática, digamos, capturada por recursos humanos, que parecía más vinculado originariamente al problema de las residencias, digamos, que al problema de los trabajadores comunitarios de salud. Este año nosotros trajimos a Buenos Aires una reunión decenal de recursos humanos en salud, y este año pusimos, digamos, la preocupación para el reconocimiento continental de los trabajadores comunitarios de salud como componentes esenciales de los sistemas de salud. Fue para nosotros, digamos, una definición. Esta declaración está colocada como declaración de Buenos Aires, ya la está circulando la OPS, no la podemos hacer muy abierta porque, digamos, todavía no cerró la ronda de consulta a los países, y las personas que estaban en Buenos Aires firmaron ad referéndum de sus respectivos gobiernos, pero hubo consenso, digamos, sobre este rasgo de la declaración. De hecho, hubo otro que puedo mencionar después, que tiene que ver, por ejemplo, con
revisar fuertemente todas las políticas de recursos humanos en salud, tomando en cuenta, digamos, la masiva feminización del sector, digamos, la masiva feminización del sector, pero que verifica que en aquellas profesiones que queda el imaginario masculino, digamos, como parte, digamos, de la tradición, digamos, el mercado de trabajo continúa dimensionado para hombres. Y eso se percibe, digamos, que todavía hoy es un engorro tramitar, digamos, residente embarazada, digamos. O sea, eso es toda una... a pesar de que acabamos de sacar, digamos, una nueva reglamentación que toma en cuenta esta dimensión. Pero después en la cultura, concretamente, o sea, te aparecen los derechos, pero después en la cultura te aparece la sanción, digamos. Entonces, como diciendo, bueno, te avivaste y te embarazaste, digamos, para sacar provecho de esta situación, ¿no? Esa sanción, ¿no? Es lo Foucaultiano, digamos, ¿no? La micropenalidad de la mirada, digamos, de la mirada del jefe. Todavía hoy las médicas con más historia o más experiencia nos cuentan que la pregunta si usted piensa embarazarse era parte de la entrevista de la residencia, digamos. O sea, como, obviamente todas decían que no, digamos, una cosa obvia, pero entonces vos dijiste que no y después sí, entonces, digamos, encima traicionaste, digamos, mentiste, digamos, exacto. Entonces el tema de programación local participativa me parece que es un tema importante, y nosotros generamos un primer dispositivo que vamos a poner a disposición, digamos, de los distintos diplomas sobre programación local participativa, que es un concepto, digamos, que nos parece que se traduce en instrumentos muy concretos, bastante simplificados, prácticamente, digamos, son hojas de rotafolio que permite, digamos, trabajar en asambleas, o sea, asambleas tomando decisiones, asambleas que la hemos pensado cogestionarias, en las cuales el personal de salud participa y la población también participa, digamos, discutiendo los problemas locales. Nosotros casi comunicacionalmente solemos mencionar, digamos, si uno quisiera ser muy malo y boicotear un programa nacional de salud, el mejor camino que tiene es aplicarlo tal cual viene. Es decir, que lo que resulta evidente es que una parte del éxito de los programas nacionales de salud es que los operadores locales lo traducen, lo adaptan, digamos, lo adecuan, digamos, lo logran de alguna manera, digamos, que la traducción sea eficaz para que llegue exactamente, porque se comparten objetivos, digamos, si no sería facilísimo decir, tenemos una línea de robots, digamos, que bajan exactamente lo que hay que hacer. Y como eso no es así, eso explica en parte también la necesidad de procesos educativos, digamos, porque estos procesos educativos que estamos pensando no son procesos educativos pasivos, digamos, sino que son fundamentalmente procesos educativos activos, donde vamos a atrapar, digamos, la construcción de comunidades de aprendizaje, donde siendo los propios alumnos expertos, digamos, en la circulación de conocimiento no va a ser necesariamente del docente sino, digamos, en forma colectiva. A veces uno encuentra el mejor docente sentado al lado de uno, digamos, porque tiene la experiencia, porque tiene el contacto, porque soluciona determinados problemas. El otro elemento que quería mencionar, porque fue surgiendo también más progresivamente, es el concepto de redes, digamos. El concepto de redes es un concepto que en el sector salud circuló bastante fácilmente, digamos. Circuló bastante fácilmente porque todo el mundo entiende que es algo que se explica solo, o sea que, digamos, bastaría capturar la idea, digamos, para que vos la tires a circular. No hay licencia que sacar para eso, cualquiera puede decir redes, digamos, de forma, digamos, impune, digamos, sin que eso, y sobre todo últimamente ha pasado a ser sinónimo de moderno. Así que, digamos, uno en determinado momento dice, bueno, ¿qué sería el hospital moderno? O más bien el posmoderno, porque el moderno ya existía. El moderno era el que agregaba a sus funciones la investigación y la docencia. Hoy el hospital posmoderno es hospital en red, ¿no? O sea que cada vez que decimos en red parece que estamos subiendo el valor de algo que estamos diseñando. Nosotros también nos metimos en profundidad a tratar de comprender, digamos, qué había atrás del concepto de redes. Y, digamos, también para ponerlo solamente en términos digamos, porque también tenemos material para poner disponible para las diplomaturas, digamos, sobre el tema de redes,
Pero para decirlo en pocas palabras, hay una necesidad fundamental atrás de redes de entender en pocos, digamos, casi como yendo al núcleo central de la idea, es, digamos, trabajar el concepto de desterritorialización, ¿no? Yo instalo con cierta frecuencia esto, lo hago a partir de una travesura lingüística, digamos así, pero que tiene que ver con el tema de la palabra territorio, porque la palabra territorio tiene una interpretación simple, digamos, que sería, parece que tiene algo que ver con un lugar en la tierra, digamos, ¿no? O sea que, y como el sufijo torio tiene que ver con lugar, digamos, locutorio, auditorio, consultorio, digamos, no voy a decir supositorio, esta idea, digamos, de torio y terri, digamos, hace todo medio apacible, solo que terri no viene de terra, sino que viene de territus, ¿no? En realidad, digamos, proviene de terror, es decir, que en realidad solo los seres humanos, bueno, también los mamíferos superiores, digamos, esto no quiere decir que seamos un mamífero superior, digamos, pero queremos creerlo. Nosotros definimos el territorio porque es referente a un sujeto que marca un espacio que lo puede defender por la disuasión o por la fuerza. Entonces, el concepto de territorio es distinto que, digamos, el de espacio, digamos, porque es un espacio delimitado. Y es un espacio delimitado por algún mecanismo que disuade al otro de entrar en ese territorio. Entonces, la idea de territorio deja de ser ese lugar apacible, ese lugar que uno dice, no, hago trabajo en el territorio, digamos, como diciendo, este es un lugar bucólico, tranquilo. Nadie que estuvo en el territorio acepta semejante interpretación, digamos. Nada es más dramático que hacer política en el espacio local, digamos, mucho más complicado que hacer en los espacios agregados, provincial o nacional. Y no hay nada pacífico, digamos, en lo local, digamos, es decir, con la experiencia que uno ha ido acumulando. Pero lo que resulta interesante es usar esta idea de territorio como concepto geopolítico para decir que exactamente la esencia de la construcción de redes es desterritorializar. El desterritorializar. Y hay muchos territorios que son territorios físicos. Resulta evidente, los países pueden ir a una guerra. Ahora, digamos, Perú acaba de definir un nuevo mapa de la región de Tacna y resulta que se le fue el triángulo y el triángulo penetró en territorio chileno, digamos. Por solo esa travesura están las dos Fuerzas Armadas en alerta. ¿No? Así que, digamos, no son cosas que uno pueda tomar a la ligera. Hay un autor incluso que dice que las fronteras son las cicatrices de la historia, ¿no? Para darnos una idea, ¿no? Esas rayitas no son apacibles, digamos. O sea, son la consecuencia de equilibrios muy complicados, pactos muy complicados. Pero desterritorializar es justamente la esencia de las redes. Y por supuesto que uno puede decir, digamos, pero entonces esto de las redes es una especie de llamado, digamos, a la buena voluntad, o sea, diciendo, bueno, entonces hay que ser muy bueno para hacer redes, digamos. Y no, digamos, no necesariamente. Es decir, pasa en las redes lo mismo que puede pasar en la política, digamos. A veces no te une el amor, sino el espanto, digamos. Entonces, lo real, digamos, es que lo que ocurre con las redes, digamos, es que las redes te dan posibilidad de hacer cosas que vos solo no podrías hacer, ¿no? Y además, encima, las redes hablan de territorios, no solamente físicos, sino también simbólicos. Entonces, cuando vos decís equipo de salud, digamos, se te cayó de la boca así, tranquilo. Eso decirlo, ahora hacerlo, significa, digamos, 12 profesiones universitarias de salud, con sus respectivos territorios, incumbencias, autorreferenciales, digamos, de qué es lo que es mío y qué es lo que es del otro, no van a ir a una tranquila y cómoda trabajo en equipo, salvo que, digamos, un problema complejo nos deje perplejos, digamos, a cada una de nuestras profesiones. ¿Sí? Entonces, digamos, vos para lo que es de la centralidad de tu profesión, digamos, no querés interdisciplina. Pero no tenés más remedio que hacer interdisciplina, digamos, cuando enfrentás un problema complejo que en realidad ninguna de las profesiones, digamos, tiene las habilidades, las competencias, digamos, para poder encararlo.
Entonces hay una relación directa entre este efecto, digamos, ¿qué es lo que llama a la transversalidad? ¿Qué es lo que llama a las redes? Es justamente el problema específico, digamos, de los problemas complejos. Y acá yo quiero decir algo que me parece que es válido para todas las diplomaturas, digamos. Hace mucho tiempo, yo esta mañana mencionaba el tema de la formación en salud pública, en la Escuela de Salud Pública. Hace mucho tiempo circulaba en la Escuela de Salud Pública una tabla que decía diferencia entre problemas de salud pública y problemas sociales. Bueno, yo acabo de decir eso, ya ustedes tienen ganas de tener esa tabla, digamos, o sea, quieren a ver cuál es la diferencia. Y entonces uno leía la tabla y la verdad que era muy interesante, digamos, leer la tabla. Solo que cuando la leía por segunda vez, decía, a ver, ¿qué tiene en común la columna de problema social y qué tiene en común la columna de problema de salud pública? Y al final uno llegaba a esta conclusión: si lo podemos resolver, es un problema de salud pública; si no lo podemos resolver, es un problema social, ¿no? Esto, digamos, sería interesante porque ahora encima esto en el ministerio significa del 13 para arriba o del 13 para abajo, digamos. Entonces, digamos, si no lo podemos resolver, es de Alicia, digamos, para decirlo gráficamente. Si lo podemos resolver, es nuestro. Entonces, definitivamente, ahí la pregunta es, ¿y quién dice que lo podemos resolver o no lo podemos resolver? En realidad, el que te dice si podemos resolverlo o no es la tecnología. O sea, ¿qué tecnología tenés vos para abordar este problema complejo? Entonces, vamos a decir así, la nueva agenda, algunas de las cuales son incluso el nombre de algunas diplomaturas, la nueva agenda, digamos, es posible porque hemos empezado a imaginar dispositivos para enfrentar esos problemas complejos. Y casi todos esos dispositivos nos remiten, digamos, al trabajo en equipo, a la interdisciplina, y es, de hecho, digamos, la mayor parte de las diplomaturas que estamos pensando, que estamos programando, que estamos ofreciendo, son interdisciplinarias, digamos, porque es de su propia esencia. Y no solo en este sentido, digamos, son interdisciplinarias porque la respuesta es interdisciplinaria, sino también porque las preguntas que nos tenemos que hacer provienen de distintos campos de conocimiento. Es decir, cada vez que uno le agrega una profesión, una mirada, digamos, a un problema complejo, aparece una dimensión que antes nos había permanecido oculta, digamos, ¿no? Es como cuando voy a decir, digamos, tenemos varias profesiones de salud que estamos trabajando en este tema, qué sé yo, digamos, pero ¿sabes qué? La semana que viene una abogada, digamos, ¿no? Digamos, ya es otro problema, digamos. O sea, te logró de alguna manera hacer surgir otra dimensión del mismo. Y también empuja a otros dispositivos, porque vos decís, digamos, bueno, qué sé yo, hagamos consejería, digamos, y alguien te puede decir, no, pero esto es un delito, hay que hacer una demanda, digamos, y vos decís, no, pero yo no pensé en una demanda porque no sé cómo se hace una demanda, sé cómo se hace una consejería. Y hay algo muy interesante en esto, hay un autor muy travieso, digamos, que se llama Maslow, que lo enuncia de esta manera, dice, si la única herramienta que usted tiene es un martillo, todo le va a parecer un clavo. Entonces, digamos, el problema de las profesiones es que nuestras profesiones se definen por los dispositivos que manejamos. Y entonces los dispositivos que manejamos, digamos, dibujan el mapa de lo posible, digamos, y al mismo tiempo inhiben el mapa de otras soluciones que son soluciones que están digamos, yo puedo imaginarme que hay otras soluciones, pero simplemente no están en mi competencia y entonces las ignoro, las minimizo, las saco de la corriente principal de mi área de trabajo. El concepto de redes, en definitiva, digamos, nos puede ayudar a pensar por qué descompartimentar. Y lo termino diciendo en estos términos, digamos. Los dos extremos de la organización humana, si se quiere. Las Naciones Unidas, vamos a decir así, me voy allá lejísimo, digamos. Y sin embargo, hay un director de la OPS en un momento dado decía, las Naciones Unidas no existirían si los países no renuncian a alguna cuota de su soberanía. Es decir, en soberanía perfecta las Naciones Unidas no pueden existir. Y al mismo tiempo las Naciones Unidas no están arriba de los países, sino que son una organización que se sostiene por el poder delegado de los propios países. O sea, ¿quién le dio autoridad a la nación? Nosotros mismos. Digamos, o sea, vos enajenaste una parte para que maneje, digamos, la mediación, la paz, la obtención de conocimiento, etc. Y a nivel, en el otro extremo, vamos a decir así, el grupo,
digamos, o sea, grupo, una persona, digamos. Hay un enunciado de Pichon Rivière, digamos, que indirectamente nos sirve para decir, digamos, no hay grupo si las personas no renuncian a alguna cuota de su propio narcisismo. Digamos. Podríamos decir de vuelta, en narcisismo perfecto no hay grupo posible. Digamos. Ahora, cuando el grupo se constituye, también se constituye el narcisismo del grupo. Digamos. Es decir, aparece un elemento nuevo, digamos, que al mismo tiempo te permite tramitar lo que el grupo va a hacer. Entonces, la idea de redes tiene mucho que ver con esta dimensión, y por eso nosotros remitimos habitualmente a que redes son redes de personas. Aún incluso cuando decimos, digamos, poner el ministerio en red, que es el último desafío que nos hemos planteado. Pero, digamos, poner digamos, hacer un observatorio de nutrición, digamos, y decir poner el ministerio en red, se traduce, digamos, por la interlocución directa con todas y cada una de las personas de carne y hueso que hoy intervienen en el proceso de pensar el complejo de alimentación-nutrición, que están en distintos lugares, digamos, y que por X motivo pueden estar funcionalizados fundamentalmente para el logro de su propio programa, digamos, y no necesariamente con una identidad, digamos, vinculado al tema de la nutrición, sino a lo mejor vinculado a la salud del adulto, o vinculado a la salud infantil, o vinculado, digamos, a la dimensión donde uno queda adherido. Igual resulta claro, porque ahora nos pasa a todos, digamos, que uno puede pertenecer a distintas redes, digamos, ¿no? O sea que eso nos da tranquilidad, digamos, porque la red en cierta manera pone un poco en jaque el organigrama. Es decir, una organización, digamos, que se pone muy celosa del organigrama, que tabica todo, digamos, es la organización que no puede trabajar en red, digamos. O sea que por llevar el concepto organigramático, digamos, a su extremo. También nos parece interesante que digamos, dispositivos que supuestamente no tenían que ver con nosotros, o que nosotros lo hemos entregado asumiendo que es de otra esfera. Y me refiero al tema de calidad. Digamos. El concepto de calidad es otro concepto que nos parece que tendría que atravesar todas nuestras diplomaturas. Porque la calidad, en principio, no es ni la complejidad, digamos, ni el lujo, sino que es fundamentalmente la sintonía fina vinculada, digamos, a entender cuál es el valor agregado que vos le vas a brindar, digamos, a las personas, a los ciudadanos, ¿no? Como consecuencia de los servicios que vas a brindar. Entonces, habitualmente esa idea de calidad ha quedado, digamos, vinculada a procesos de altísima tecnificación, digamos, cuando uno dice, no sé, digamos, luchamos contra la infección hospitalaria, digamos, hay procesos, digamos, pero nosotros también empezamos a sentir que había que discutir calidad en el primer nivel de atención. Porque, digamos, sería una forma de borrar con el codo lo que escribimos con la mano, si aceptáramos subestándares, digamos, del primer nivel de atención, porque es primer nivel de atención. Como yo quisiera, digamos, ¿cuántas infecciones por vacuna aceptás en el primer nivel de atención? Digamos? ¿Y aceptás per se un estándar distinto de un vacunatorio hospitalario? Definitivamente no. ¿Cuál es el desvío, digamos, en el peso y talla de los chicos para una gráfica de crecimiento y desarrollo que aceptás, digamos, con una balanza pilón, casa por casa, digamos? Y no acepto ningún desvío, quiero la misma calidad de medición, porque de ahí se define, digamos, la taxonomía, donde voy a terminar categorizando como desnutrido un chico que de repente no lo es. Entonces, digamos, la idea de calidad, digamos, es un concepto que empieza a ser potente, digamos, para atravesar lo que muchas veces habíamos señalado y quedó un poquito como perdido en la cultura programática, digamos, es que el impacto de nuestras acciones es tan dependiente de la cobertura como de la calidad, digamos. O sea, con altísima cobertura digamos, de vacunaciones, vos podés igual estar inmunizando con agua, digamos, para decirlo literalmente hablando, porque no cuidaste la cadena de frío, ¿no? Entonces, el impacto finalmente, digamos, sobre la enfermedad, digamos, no alcanza que alguien tenga un brote de enfermedad y yo diga, pero si tengo tantas vacunas realizadas, digamos, bueno, si tenés tantas vacunas realizadas de tener enfermedad, algo está fallando, ¿no? O la vacuna, o la cadena de frío, o sea, algo en todo ese proceso, y la pregunta, si tenés cobertura, digamos, y no tenés resultado, tu problema es calidad.
Entonces, cuando uno digamos, toma presente esta idea, aparece un elemento fuerte, digamos, pero además el concepto de calidad también se viene complicando porque se viene subjetivando, digamos. Y yo ya hablé antes del problema de la subjetividad en los procesos de participación social y lo vuelvo a hablar ahora con respecto al tema de calidad. Usamos habitualmente una idea que es la idea de qué pasa cuando, podríamos decir así, cirugía de mano, ¿no? Recuperación del 95% de la capacidad funcional, pero el paciente es pianista y no va a tocar nunca más el piano. Entonces empieza a aparecer una dimensión, y al principio parece en el sector salud no circular, porque yo automatizo que calidad es el cumplimiento del estándar, digamos, que es un concepto extremadamente complejo, que es el concepto de, digamos, calidad subjetiva o resultados subjetivos. Y la idea de resultados subjetivos, digamos, inmediatamente nos complica, digamos, porque la idea de resultados subjetivos inmediatamente produce una adecuación específicamente, digamos, a las poblaciones, a sus rasgos culturales, a sus necesidades, a sus expectativas. Entonces, en determinado momento, cuando hoy estamos hablando de prevención cuaternaria, digamos, en relación al tema de un nivel de prevención que incluye definir lo que es bueno y ético no hacer, digamos, o sea, contra el encarnizamiento terapéutico, digamos. Y no es un tema de otras esferas, porque hoy hablamos de cuidados paliativos en el primer nivel de atención. Hemos roto la asociación automática que tiene la gente en la cabeza entre el primer nivel de atención y el primer nivel de prevención, digamos, o sea, en el primer nivel de atención se hacen los 4 niveles de prevención. Entonces, esa concepción, digamos, nos remite a un concepto de calidad que incluya la opinión del usuario, que nosotros, como no es cualquier usuario, o la palabra usuario no nos gusta, decimos, en último caso, calidad central en el ciudadano. Quiere decir, no llegás finalmente, digamos, al concepto de calidad si no interactúas, si no te pones en el lugar del ciudadano que recibe los servicios, ¿no? Lo digo si quieren a propósito, digamos, no es lo mismo, es decir, aunque el resultado odontológico sea exactamente el mismo, digamos, para el estándar odontológico, hay chicos que quieren volver al odontólogo y chicos que no, digamos. Ese es un resultado subjetivo, pero que define el pronóstico posterior del paciente, digamos, porque después de una práctica, digamos, correcta técnicamente, pero que dejó una marca, digamos, de odio eterno, digamos, al odontólogo, digamos, pasan, digamos, décadas para que vos vuelvas a instalar a ese chico, digamos, en un consultorio odontológico, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son resultados subjetivos, digamos, pero son resultados subjetivos que tienen consecuencias objetivas, digamos, ¿no? O sea, fui a hacerme un control de Papá Nicolau, digamos, y resulta que me expusieron, digamos, delante de 10 alumnos, y que yo no voy más. La técnica impecable. Resultados subjetivos, no voy más. Y ese tipo de situaciones es clave, digamos, porque empieza a romper lo que hasta ahora era un paradigma del sector salud, que tiene que ver con el mundo de la ciencia, que tiene que ver con el Malbrán, que tiene que ver con nuestra historia, digamos, de tener ciencia dura atrás, pero que por la ciencia llegamos a la convicción, digamos, de que lo subjetivo no tenía que entrar en la lógica de los servicios de salud, ¿no? Como cuando te dicen, digamos, mira, vos cuando te pones el guardapolvo dejás tus problemas personales allá afuera, digamos, ¿no? Así, contame eso, digamos. Te resulta que tu capacidad terapéutica está bloqueada por tus problemas personales, y entonces que vos me pongas la cara de que estás atendiendo cuando en realidad tu cabeza está en otro lado, no produce ningún efecto terapéutico. Y creo que nosotros hemos perdido, entre otras cosas, la comprensión de que nosotros no instalamos terapéutica, sino que nosotros mismos somos recursos terapéuticos. Algo que nos remite, quizá, si yo quisiera rápidamente empatizar con un auditorio de salud, a la segunda frase digo burnout, ¿no? Inmediatamente todo el mundo se pone ese sombrero y dice, está hablando de mí, digamos. Pero esa autopercepción cultural del sector salud es gravísima, fundamentalmente porque si ese enunciado es real, lo que estamos diciendo es que lo que está quemada es la capacidad terapéutica.
Si vos tenés quemada la capacidad terapéutica, ¿cuál es el negocio, digamos, de tener cientos de miles de trabajadores de salud, digamos, sin capacidad terapéutica trabajando en los servicios de salud? Digamos. O sea, definitivamente la gente termina, digamos, buscando medicina tradicional, digamos, con razón, digamos, para decirlo, porque de repente encuentran empatía y capacidad de escucha, digamos, y actitud terapéutica. Por eso es clave, digamos, para nosotros, durante mucho tiempo trabajamos, y voy poniendo estos últimos elementos, sobre el tema de planificación estratégica. Esto de planificación estratégica, en cierta manera, ya lo insinué a la mañana, pero es este secreto de tecnificar lo político, politizar lo técnico, es decir, romper la idea de que yo soy técnico, digamos, te hice esta propuesta, si va o no va, y el costo político que vas a pagar con que vaya, no es mi problema. Digamos, este es un clásico enunciado tecnocrático, digamos, o sea, yo soy técnico, ¿no? ¿Con quién te vas a pelear? ¿Con quién te vas a aliar? No es mi problema, digamos. Yo te presenté, cumplo en dejarte el proyecto sobre la mesa, digamos, si se hace bien, si no se hace, tu culpa, digamos, ¿no? Esa situación extrema de pensarte eterno, digamos, y la decisión política de aves de paso que están solo por un tiempo, qué sé yo, es al mismo tiempo, digamos, una actitud sistemática, o sea, ocurre con todos los gobiernos, ocurre todos los tiempos, digamos, esa bruta separación, digamos, entre lo técnico y lo político. Verdaderamente, nosotros necesitamos incorporar elementos de pensamiento estratégico, pero completo, en último caso, con la idea de que trabajamos planificación estratégica adaptada a recursos humanos o al tema de fuerza laboral en salud. Y cuando trabajamos esa relación, parecía que la variable independiente era la planificación estratégica y recursos humanos era solamente el objeto planificado. Cuando vimos la relación que hay, digamos, entre subjetividad, poder y la lógica, digamos, del trabajo con las personas, hasta recursos humanos se fue quedando chico, digamos, como enunciado de lo que es la fuerza laboral en salud. En la Argentina estamos acercándonos al millón de personas que trabajan en salud. ¿Sí? Podríamos llegar a ser uno de los partidos políticos más grandes de la Argentina, digamos, y sin embargo, relativamente con poco peso en la política, mucho menos de lo que somos. Lo que empieza a surgir claramente es que, en buena medida, hay un proceso en el cual, digamos, las cosas estructurales en el sector salud son aquellas cosas que se escriben en la cultura. Y menciono porque me resulta interesante comentar esto. Los militantes de la ley de salud mental, digamos, los militantes de la ley de salud mental militaban la ley de salud mental diciendo esta ley nunca se va a aprobar, ¿no? La ley se aprobó, digamos, entonces los militantes continúan militando diciendo, digamos, esta ley nunca se va a reglamentar. La ley se reglamentó, digamos. Ahora dicen nunca se va a cumplir, digamos. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo fue ese recorrido, digamos, por el cual al final, digamos, vos no previstes lo que en definitiva es lo más importante? Y lo más importante es escribir en la cultura del sector, porque efectivamente, digamos, pacientes con escasísimo poder de negociación, digamos, no van a poder hacer cumplir la ley de salud mental. La ley de salud mental se cumple, digamos, si tu práctica inadecuada para la ley es sancionada por tus colegas, digamos. Si tus colegas son permisivos, digamos, a las prácticas más ajenas a la ley, digamos, se crea rápidamente una red de complicidades, digamos, y las prácticas continúan exactamente iguales. Esto conecta con el motivo, quizás, como si fuera un juego de espejos, digamos, estamos hablando de una propuesta educativa, menciona a su vez que en recursos humanos es imposible pensar recursos humanos sin pensar en los procesos educativos. Tenemos una metáfora en este momento que nos presta la computación, digamos, ¿no? La computación tiene un hard y un soft, ¿no? Un hardware y un software. Cuando hacemos política demográfica de recursos humanos, faltan médicos, estamos pensando en el hardware, ¿no? Pero el problema es que al final, en tu producto final, lo que cuenta es el software, digamos. O sea, en realidad, digamos, este hardware con qué software viene, digamos. Entonces, digamos, en qué facultad se formó, con qué paradigma se formó, con qué idea se formó, digamos, nos aparece, digamos, como un elemento interesante, digamos, pensar este tema de los procesos educativos. Los procesos educativos van a ser claves, digamos, para
hacer diferencia, podemos decir, si hacemos coherencia con todo lo que estamos diciendo, tenemos que hablar de la calidad de las diplomaturas. Y la calidad de las diplomaturas va a tener que ver, digamos, con la calidad de los procesos educativos, que efectivamente, digamos, no sean bancarios, transmisores, sino que sean procesos educativos emancipadores, digamos, que den la palabra, que permitan que las personas puedan expresarse, que puedan escucharse, digamos, las distintas voces, las que están aquí, las que están en nuestra conexión, digamos, en todo el país. La educación pasa a ser un elemento fundamental de la transformación. Y lo menciono en estos términos, porque conecta directamente con el burnout, ¿no? De vuelta apelando a Pisón Rivière, digamos. Pisón Rivière nos decía, cuando conectó escena externa con escena interna. Parece una cosa rara para decirlo así, pero él decía, digamos, ¿por qué uno se pega a una novela, digamos? En buena medida porque encontró en una novela algo de su propia conflictiva en la novela. ¿Por qué las personas ven Vox? Decía él que veía Vox, digamos, ¿no? Y bueno, en realidad porque las dos personas pelean en tu cabeza, ¿no? Como ahora en la selección, digamos, tenemos dos candidatos peleando en nuestra cabeza, digamos. Entonces, lo que de alguna manera Pisón señalaba es, lo interesante del tema es que existe una patología que en este momento se llama neurosis, ahora se llamará ataque de pánico, digamos, pero que es el congelamiento de la escena interna, ¿no? Digamos, ese amigo o esa amiga que uno tiene, digamos, que vos decís, pero siempre dice lo mismo, digamos. O sea que tiene congelado el discurso, digamos, ¿no? Sobre todo cuando habla de su ex, digamos. Entonces, entonces siempre dice lo mismo, digamos, siempre repite lo mismo, digamos, entonces vos decís, está enfermo, en cierta manera, digamos, porque tiene congelada la escena interna, ¿no? Lo interesante del tema es que, ¿qué te saca del congelamiento de la escena interna, digamos? Lo que te saca del congelamiento de la escena interna es el aprendizaje. Para decirlo gráficamente, el impactante para nuestro sector, digamos, el aprendizaje es una operación terapéutica que puede sacar a una persona, a un trabajador de salud, a un servicio y a una institución completa, digamos, de la neurosis institucional que se llama burnout. De ese tamaño es la potencialidad. Y finalmente, de verdad, lo digo muchas veces finalmente, pero esta de verdad, termino con una anécdota, que es una anécdota real, que en la última versión del libro de planificación lo pusimos por lo claro, a veces la simplicidad, digamos, de la metáfora. Es una anécdota, estamos en una reunión medio parecida a esta, el número de personas, no mucho más. Imagínense ustedes que dos personas allá en el costado están como hablando, cuchicheando, digamos, ¿no? Entonces, al principio bien, después empezaban a mirar, digamos, por qué están hablando, hasta que de repente fuimos cayendo en la cuenta de que en realidad había una persona que no hablaba español y había otra persona que le estaba traduciendo. El problema es que esa persona después iba a venir a hablar porque tenía una conferencia. Le habían puesto una traductora de la embajada, que era muy buena traductora, pero de salud no entendía nada, digamos. Entonces traducía mal y el tipo hablaba inglés de Inglaterra, entonces era el inglés que te enseñaban en la escuela. Todos entendíamos lo que decían y el tipo paraba, la traductora decía una cosa que no tenía nada que ver. Entonces el tipo, que era un buen docente, empieza a darse cuenta de que todo el mundo estaba como incómodo, como perdiendo tiempo con la traductora. Entonces el tipo en un momento dado agarra una transparencia, en ese momento había transparencia, pone una transparencia, todos son muy jóvenes, pero sus padres le habrán contado que había... Mete la transparencia, y la transparencia pone una escena de toreo, ¿no? Entonces la escena de toreo es, digamos, atrás del toro aparecía la frase recursos humanos, y el toro decía reforma, ¿no? Entonces decía, este es el juego habitual de la relación recursos humanos-reforma. Todos decimos que debe haber un sistema nacional integrado de salud, que tiene que haber una transformación de este sector. Estamos seguros que este sector tiene que tener reformas progresivas, digamos, pero los recursos humanos están ahí a la espera, digamos, de que se pase el furor, digamos, ¿no? Empezar a cansar el toro, literalmente hablando. O sea, tirarlo para un lado, marearlo, digamos, tirarlo para el otro, qué sé yo, después clavarle la manilla y de repente cortar orejas, digamos, ¿no?
De vez en cuando, digamos, un toro se lleva puesto un torero, digamos, pero habitualmente la estadística dice, digamos, que finalmente el recurso humano gana, ¿no? Y después vos podrías decir, incluso poner en tu currículum, digamos, yo sobreviví a tantas reformas, ¿no? O sea, pues lo incluís en tu currículum. Entonces, en el momento que agota esa transparencia, pone la segunda, y en la segunda pone la situación de la equitación, ¿no? Donde ahora, digamos, el jinete de recursos humanos y la reforma es el caballo, ¿no? Y entonces lo que el tipo dice, digamos, esta es una relación virtuosa entre recursos humanos y reforma, digamos, porque los recursos humanos conducen la reforma, digamos, se acompasan, digamos, entrenan juntos y finalmente, cuando se construye la suficiente confianza, saltan juntos, digamos. Recursos humanos y reformas saltan de juntos. Muchas gracias.